Esta oportunidad quiero compartir con ustedes este tema muy importante, sobre todo en el tiempo maravilloso que nos ha tocado vivir a usted y a mí. Yo creo, sin lugar a dudas, lo voy a expresar todas las veces que pueda, que estamos viviendo en la mejor dispensación de los siglos. ¿Por qué es la mejor dispensación? Porque es el tiempo donde hay una promesa de Dios. En los postreros días, dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y por eso ustedes miran tanta gente del mundo artístico, del mundo deportivo, del mundo farandulero, del mundo de las modas. Estamos mirando que el Espíritu de Dios está tocando los corazones. Porque el Hijo del Hombre vino con un propósito a la tierra. Él vino a buscar y a salvar a la creación humana que Él había hecho, que estábamos perdidos. Porque la Biblia dice que en Adán todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo amado, a Jesucristo, a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Y entonces, por eso es que este es el mejor tiempo. Además hay otra promesa. En los postreros días, dice el Señor, y esa es una palabra que se está cumpliendo maravillosamente. Vemos cómo el Espíritu de Dios que ha sido derramado está tocando tantas vidas, pero también está haciendo que la iglesia viva un avivamiento cual nunca antes, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Entonces por eso estamos viviendo una dispensación maravillosa, gloriosa en el Señor. Sin embargo, no puedo dejar de decirle que es un tiempo muy peligroso, como dice la Escritura, porque así lo dice la Biblia. Son tiempos muy peligrosos y donde hay un fuerte mover de las tinieblas también. Hay un fuerte mover de las tinieblas queriendo dañar la obra de Dios, queriendo dañar a la creación de Dios, que es el ser humano. Y la palabra del Señor entonces nos habla de una manera muy especial, y yo quiero llevarlos a este tema porque necesitamos nosotros que nuestra alma sea transformada por medio del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la conquista del alma, estamos hablando de que como creyentes somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia nos enseña que por medio del Espíritu es como usted y yo, la creación humana, tenemos comunión con Dios. Dios es Espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo lo siguiente: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo, como hombre conocedor de la ley, era un maestro de la ley. Nicodemo tuvo un gran conflicto en ese momento al escuchar las palabras de Jesús, porque no entendía el significado de lo que Jesús le estaba expresando. ¿Cómo es esto?, dijo él, que yo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer. Y Jesús le dice: bueno, si tú no estás entendiendo estas cosas tan simples del reino, ¿cómo vas a poder entender otras? Necesitas nacer de nuevo. Pero el nacimiento nuevo que Jesús se refería era al nacimiento del Espíritu. Porque como decía hace un instante, en Adán todos pecamos, y en ese pecado adámico nuestro espíritu muere. Por eso cuando nacemos venimos a este mundo con un cuerpo físico que evidencia que tenemos vida, tenemos una vida física, y un alma que percibe las sensaciones diferentes. Cuando le echan alcohol al niño para limpiarle el ombligo, se queja, grita. Es una sensación diferente al calorcito que ha estado durante 9 meses experimentando dentro del vientre materno. Y entonces viene el pediatra, le echa un poco de alcohol sobre el cordón umbilical y ahí comienza ese niño a gritar. Y es bueno que lo hagan, y los pediatras lo hacen a propósito para que esos pulmones se expandan con ese grito que los niños comienzan a hacer manifiesto. Así que miramos nosotros que hay un alma que comienza a ser condicionada. Diferentes situaciones del mundo van condicionando nuestra alma. Y cuando vamos creciendo, el alma se va alimentando de toda la información que se le va dando, se le va trayendo. Y el cuerpo se va alimentando de todo lo físico que come. Así que el cuerpo también crece y se desarrolla, pero el espíritu está muerto. Así que
La Biblia nos enseña en el libro de Efesios que nosotros antes, se refiere a los que hemos creído en Cristo Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos ha dado la vida a través de Jesucristo. Así que Jesucristo nos sacó de la muerte a la vida. Nos trajo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Jesucristo nos trasladó de una condición que no era la que Dios había creado en el ser humano, pero que por la caída adquirió esa condición, pero Jesucristo vino a restaurarnos y a sacarnos de allí. Y entonces ahora Él está trabajando, una vez que nos da vida al Espíritu, comienza a trabajar con el alma. Venimos a Cristo, conocemos al Señor, pero tenemos una gran batalla interna. Hay un viejo hombre que fue moldeado, que fue criado, que fue formado, que necesita reconocer que para poder derrotar, quitar a esas actitudes del viejo hombre, la manera única de poder hacerla es viviendo en el Espíritu, por el Espíritu Santo. Entonces, de eso se trata este tema. Ustedes saben que Dios habló a Abraham, le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela, te voy a dar una tierra para que la habites allí, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de grande bendición. Pero la Escritura nos enseña que cuando Abraham iba todo el camino, tuvo muchas luchas, tuvo muchas confrontaciones en el camino hasta llegar a la tierra prometida finalmente. Si se dan cuenta, con el pueblo de Israel cae en cautividad por causa de su pecado, 430 años en Egipto, pero Dios levanta un libertador para sacarlos de la esclavitud. Y esa esclavitud que estuvo tan acérrima, tan poderosamente marcando a ese pueblo durante 430 años, de repente reciben la liberación, los sacan de la esclavitud sobrenaturalmente. Ustedes saben que antes de salir, todos tuvieron que comer cordero asado y poner en las puertas de sus dinteles, de sus casas, sangre que habían tomado del cordero que habían degollado para cocinarlo y comérselo bien asado. Ustedes recuerdan esa historia. Y esa historia nos recuerda específicamente que para poder salir del mundo y venir a caminar juntamente con el Señor, necesitamos nosotros aplicar la sangre del cordero sobre nuestras vidas. Es decir, hay que comerse al cordero bien asado. Es decir, hay que recibir a Cristo completamente. Note que las instrucciones eran: comeréis al cordero bien asado, pero en la Biblia nos enseña algo más: comeréis al cordero bien asado completamente. Y si la familia fuera muy pequeña, entonces llamen a sus vecinos y compartan el cordero con ellos. Y ese es el mensaje que el Señor nos ha entregado, que Dios quiere que nosotros no solamente nos quedemos con la salvación nosotros, sino que la compartamos con nuestra familia, con nuestros vecinos y hasta donde nos alcance. Por eso la gran comisión es esta: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Saben que la Escritura nos está diciendo ahí que el hombre elige creer o no creer? El hombre elige quedarse en su condición sin Cristo, sin Dios, o tener otra condición en Cristo y en Dios. Pero una vez que estamos en Cristo y en Dios, hay cosas que hay que hacer morir en nosotros. Yo quiero pedirle, por favor, me acompañe a la Escritura para poder entender mejor este tema. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aleluya. Note entonces para qué, cuál es el propósito de que nazcamos de nuevo. Para una esperanza viva, una esperanza gloriosa, por la resurrección de los muertos de Jesucristo de los muertos. Y dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que hay una herencia
que está reservada para los que creemos en Cristo Jesús, está reservada en los cielos para nosotros. Y note lo que dice el versículo siguiente, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ustedes saben que los tiempos postreros comenzaron con la manifestación de Jesús en la tierra. Desde ahí arrancaron los últimos tiempos, los tiempos postreros. Hace 2000 años comenzaron los tiempos postreros. Nunca se olvide de este principio bíblico. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, el tiempo cronos que nosotros marcamos para Dios es distinto, para Dios es diferente. Entonces la Biblia nos enseña que somos guardados por el poder de Dios mediante ¿qué cosa? Mediante la fe. Mediante la fe en Cristo Jesús somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que las pruebas no son la excepción en la vida de los creyentes. No estamos exentos de ellas. Aunque hemos conocido a Cristo, van a venir pruebas. Y vamos a pasar por pruebas. Pero con el único propósito de ser aprobados. Amén. Dios desea que crezcamos en medio de las pruebas, que nosotros nos afiancemos en la fe, que maduremos. Ese es el propósito de las pruebas, ¿sí? Que sea forjado un carácter conforme al carácter de Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, el haber creído en Cristo es lo que nos da acceso a tener una salvación para nuestras almas. Por eso es que está importante la fe en Cristo Jesús. Entonces note todo lo que leímos en estos versos. Dios por medio de Cristo nos ha hecho renacer. Dios por medio de Cristo quiere que usted y yo alcancemos una herencia incorruptible, inmarcesible. Dios por medio de Cristo tiene para nosotros reservados esa herencia en los cielos y solamente a través de Él. No hay otra manera de alcanzar esa herencia. No hay otra forma de llegar al cielo. No hay otro camino. No hay otra. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Así que el evangelio consiste en esto. La buena noticia es que estábamos perdidos, estábamos muertos, éramos enemigos de Dios, pero la buena noticia es que Cristo vino a rescatarnos. Cristo vino a salvarnos. Él vino para darnos vida eterna. Y ahora que estamos en Él, su deseo y su anhelo es que nosotros venzamos en nuestro ser interior, en nuestra alma, a ese viejo hombre que está viciado. Ese viejo hombre que muchas veces se hace acompañar de enemigos mucho más fuertes. Porque hay creyentes que por vivir tanto en una vida con tanta relación con el sistema mundano, les lleva esto a tener acciones que los separan cada vez más de Dios e invitar a espíritus que les estorben. Y por eso Jesucristo dijo que el pan de la liberación era de los hijos. Entonces ustedes van a notar que no es raro escuchar, aunque no deberíamos escuchar eso, pero si nosotros somos prácticos, pragmáticos, al leer la Biblia nos damos cuenta que no es raro oír una noticia, por ejemplo, que un hombre le cegó la vida a su mujer y lo hizo por celos y terminó quitando la vida. Y lo tremendo es que no deberíamos decir que esa persona era cristiana. Y cuando usted oye decir, esa persona era cristiana y le quitó la vida a su esposo, usted dice, no, esa persona no era cristiana. Pues déjame decirte que si tú no echas fuera ese espíritu de celos que te está estorbando,
vas a terminar cometiendo una locura de la misma magnitud. Por eso nosotros miramos, por ejemplo, un Moisés que tenía el Espíritu de Cristo, ¿sí o no, Moisés? Sin embargo, Moisés se llenó de ira y agarró a un egipcio y lo despecozó, lo mató, lo asesinó. Entonces miren cómo un creyente, si no se cuida y si no se despoja y si no conquista esa área de su alma que le está dominando, esa área lo puede llevar a la ruina. Si tú, por ejemplo, vienes de una familia de gente fiestera y tomadora y todo el mundo empina el codo y tú te acostumbras a empinar el codo también para tomar, dice la Escritura, hay de los que se envalentonan para beber, de los que se llenan de valentía para tomar, hay de aquellos, dice la Escritura. Hay de los que son muy dados al vino, hay de aquellos. ¿Sabe por qué? Porque la actitud que asumen después de ingerir puede producir maldiciones hasta generacionales por 1000 generaciones. Miremos un ejemplo. Veamos a Noé, por ejemplo. La Biblia dice que Noé, después de haber cumplido con todo el propósito de Dios de edificar un arca para salvar a su familia y a todo el que entrara, lamentablemente solamente entró su familia al arca y solamente se salvaron ellos. Pero luego que Noé sale de ese lugar, dice la Biblia que edificó un altar para Jehová y luego plantó una viña. Y un día Noé se dio un humo tan grande que terminó totalmente desnudo en la tienda. Y llegó uno de sus hijos e hizo algo abominable con su padre. Y cuando su padre se enteró lo que su hijo le había hecho, maldijo a toda la generación descendiente de su hijo Cam. Y por eso hay toda una generación maldita por la boca de un hombre con autoridad que lo maldice porque se metió un espíritu a través del alcoholismo. Y qué triste mirar hoy en día familias cristianas que están acostumbrados a tomar y dicen, no, es que yo me controlo, yo sé hasta dónde yo bebo, yo sé beber. Esa es la gente que no sabe beber. Pero yo no conozco absolutamente a nadie que no haya comenzado tomándose un trago social. No conozco a ningún borracho que no haya comenzado por el principio. El principio es tomar para complacer a la gente, porque ahí tenemos que brindar o tenemos que tomarnos un trago todos, porque hay que celebrar y bueno, y brindemos. La gente comienza por ahí, pero después de ahí pone la excusa, no, porque el vino es digestivo, no, porque el vino puede traerle salud a mi cuerpo, no, porque Pablo les recomendó, porque también busca la Biblia, porque cuando usted quiere descontextualizar la Biblia, usted la descontextualiza de todos términos y de todas maneras y la utiliza a su conveniencia para hacer lo que a usted le dé la gana, pero se olvida que la Biblia dice, todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Sí, entonces la gente dice, mira, Pablo le recomendó a Timoteo que por causa del estómago que bebiera vino. Sí, yo puedo beber vino. Además Jesús bebió vino. Otro día voy a hablar acerca de los efectos del alcohol a la luz de la Escritura, para que ustedes vean cuán terribles son. Y qué peligroso es prestarse a ese juego de mental de la sociedad y del enemigo buscándote la manera para hacerte caer, tropezar, para luego burlarse de ti. Otro día voy a hablar acerca de eso, pero hoy te quiero advertir que hay un viejo hombre que está viciado y que el Señor nos dice a nosotros, ese viejo hombre hay que hacerlo morir, hay que quitárselo de encima. ¿Sí? Entonces mire usted ¿cuál es el propósito? Dice la Biblia que con vuestra perseverancia, Lucas 21:19, ganaréis vuestras almas. Es decir, nosotros como cristianos no tenemos que hacer obras para salvarnos, ¿no? La obra la hizo Cristo en la cruz del Calvario. La salvación es un don de Dios. Somos salvos no por obras para que nadie se vanagloríe. Somos salvos por gracia de Dios. Ahora, para nosotros poder permanecer con esta salvación tan grande que nos ha sido entregada, que nos ha sido dada, necesitamos nosotros perseverar en la fe.
Y de esa manera preservaremos la salvación que nos han dado. Y por eso ustedes miran ese texto. Contextualicemos a este texto, por favor. Si usted se está dando cuenta, Jesús está hablando de los días postreros allí. Y Jesús está diciendo algo muy importante. En los postreros días oiréis de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestilencias. Este es el mismo pasaje paralelo al pasaje de Mateo. Mateo 24 y Lucas 21 son pasajes paralelos donde Jesús está hablando de los postreros días. Oiréis de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestilencias, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero todavía no es el fin. Eso es principio de dolores. Eso es lo que estamos mirando hoy en día. Se levanta la nación del norte contra la nación que está en tal sitio, y ustedes miran naciones contra naciones, reino contra reino. Hay batallas internas en países que están luchando internamente, y se miran tantas cosas hoy en día. Son señales de los postreros días, pero Jesús dijo, todavía no es el fin. Eso es principio de dolores. Y Jesús compara los últimos días como una mujer que está dando a luz. Y esa mujer dando a luz, ¿sí? Ustedes saben, bueno, si no lo saben, se los explico de manera simple. La mujer, cuando bota el tapón mucoso, inicia su labor de parto. Y cuando inicia la labor de parto, hay una dilatación del cuello uterino que va desde 0 hasta 10. Y cuando comienza, apenas hay pocas contracciones. Apenas una contracción en 10 minutos. ¿Sí? A veces comienza a manifestarse las contracciones de Braxton Hicks, que son pequeños calambres que dice, ¡ay! ¿Qué pasó? No, como que me dio algo, dice la mujer. Y se agarra aquí en el viejo vientre. En el bajo vientre, perdón. Y se agarra aquí y dice, ¡ay! Sobre todo si es primeriza, se preocupa mucho. Son pequeñas contracciones que comienzan a anunciar que ahora viene lo bueno. Es el anuncio de lo que va a venir. Entonces comienzan las contracciones de 1 en 10, de 2 en 10, conforme va avanzando las contracciones y el tiempo, se va dilatando el cuello uterino para dar salida al producto que está en el vientre de la madre. Jesús comparó los últimos días como un parto de una mujer. Y para que culmine el parto, tiene que comenzar. Y nosotros estamos mirando el comienzo del alumbramiento. Es decir, para que la mujer, que es la iglesia, sea manifestada en toda su grandeza y su poder y sea llevada, necesita primero comenzar por lo que estamos viviendo nosotros en este momento, en esta hora. Por eso es que hay que prestar atención a todos los escenarios en los que nosotros estamos viviendo. Al mundo, a la iglesia, a la familia, a Israel, a Babilonia. A propósito de Babilonia, está bajo amenaza, y ustedes saben todo lo que está sucediendo por ahí. Y todo lo que está pasando en el mundo son señales que nos indican, abran los ojos, creyentes, porque el día de la redención está cerca. Amén. Entonces estamos viviendo ese tiempo, y en ese contexto donde estamos mirando nosotros tantas situaciones que se están narrando ahí, que va a pasar después del alumbramiento, porque vendrán 7 semanas, que son 7 años. 7 años, cual nunca ha habido ni habrá después de ellos, de tribulación. Esa es una tribulación que jamás se ha visto, lo que va a venir para el mundo. ¿Sí? Pero no tenga usted miedo de eso, porque antes que eso acontezca, nosotros nos vamos con el Señor. Ahora, présteme toda su atención, que no todos nos vamos con el Señor. Y eso es una noticia que lo digo con tristeza en mi corazón. ¿Por qué no todos los creyentes nos vamos a ir con el Señor? ¿Sabe por qué? Porque no todos queremos consagrarnos. Y cuando uno habla de hacer morir el enojo, la ira, quítate eso, ¿no? Déjate ya de esa inmadurez de estar peleando por todo y peleándole a la gente y gritándole. Quítate el griterío, el enojo, la ira.
Sacúdete eso, ya no lleves más eso encima. Repréndelo, si no lo puedes dominar, reprende eso y pídele a otro que venga y que ore, que te eche ese espíritu de ira que te está dominando y que te gobierna. Porque si tú dices, no, lo que pasa es que yo soy cristiano, pero no permito que me cojan de tonto. Esa es una posición que adopta mucha gente para no deshacerse de ese espíritu que lo está atacando. Es un enemigo peligroso dentro del alma que tenemos que derrotar, que tenemos que vencer. Cuando Israel entra a Canaán, tenía que vencer, tenía que tomar 31 ciudades y no las logró tomar. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque dejaron de depender de Dios. Este es el año de la dependencia total en Dios. Y nosotros sin Él nada podemos hacer. Y cada vez que intentemos vencer a uno de esos enemigos del alma por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. La forma de lograrlo es dependiendo totalmente de Él, de su autoridad, de su poder, de su fuerza. Ceñidos de Él, tomados de las manos de Él. Con Él lo podemos, pero sin Él nada podemos hacer. Entonces, miramos nosotros acá que este contexto dice que vendrán persecuciones, encarcelamientos, serán llevados ante los magistrados para testificar acerca de su fe, pero note quiénes lo van a llevar, quiénes lo van a delatar, quiénes lo van a señalar a esos creyentes que se quedan para la gran tribulación. ¿Saben quiénes lo van a llevar? Sus familiares. Los familiares a los que no le quisieron predicar ahora en esta dispensación, a los que no le quisieron presentar el evangelio, a los que no quisieron entregarle las buenas nuevas de salvación y se quedaron ellos solos con eso, viviendo una vida religiosa y no una vida llena del Espíritu Santo que da testimonio y que permite que el que vive cerca de ti se dé cuenta que hay una realidad tuya con Dios y que eso te ha cambiado la vida. Y cuando la persona que está al lado tuyo, tu hermano, tu primo, tu sobrino, tu papá, tu mamá, miran que tú has cambiado ese carácter explosivo, que tú dejaste de ser el gruñón, que tú dejaste de ser el malapalabroso que insultaba a todo el mundo en el barrio y que dejaste de estar peleándote por ahí. Cuando eso sucede, esa persona cambia. Porque esa persona está diciendo, no, definitivamente Dios hace maravilla. Yo quiero tener a ese Dios que cambia una vida y la transforma, como ha hecho con mi hermano, como ha hecho con mi primo, como ha hecho con mi amigo, como ha hecho con mi papá, como ha hecho con mi mamá. Acuérdate que nosotros somos luminares en este mundo para que alumbremos a los que están en casa. Y luego los de afuera vean también nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, note usted, la Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precio. A nosotros la salvación no nos costó más que recibir a Jesucristo. Pero a Jesucristo le tocó poner su vida en un madero y derramar su sangre preciosa para borrar nuestros pecados. Comprado fuiste por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero ¿y el alma? El alma tenemos que ir trabajándola todos los días. Con el alma tenemos batallas internas, fuertes, todos los días. Ahora acompáñenme por favor a la escritura. Y mire Efesios capítulo 4, versos 17 al 32. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como las otras gentes. Usted y yo cuando venimos a Jesús, poco a poco, progresivamente, se va dando usted cuenta que ya su manera de actuar comienza a cambiar si usted se rinde a la persona de Jesús. Porque una cosa es tener a Jesús como el Salvador y otra cosa es hacerlo Señor de nuestras vidas. Cuando Él es el Señor de tu vida y tú todos los días a través de la palabra te miras como en un espejo y te dices, wow, cuántos errores tengo yo, cuántas carencias. Y la Biblia te va enseñando esas carencias y te va diciendo, mira, trabaja con esto, cambia esto, desecha esto, aléjate de eso, huye de las tentaciones. Y comienza Dios a hablarte de una manera tan espectacular, tan maravillosa. Y tú comienzas a vivir eso todos los días en tu vida. ¿Sabes qué pasa? Wow, comienza a haber un cambio que después de un día se sacude y dice, pero ¿y ese soy yo? Aquel me está diciendo todo lo que me está diciendo. Y yo no le he dicho nada a ese todavía. Todavía estoy yo callado. No le he respondido como antes. Porque antes por menos que eso yo me lo tragaba vivo.
pero ahora, ¿qué me está pasando? Y usted se sacude y dice, y es la obra de Dios en usted. Poco a poco Dios va transformando el corazón. Dios va transformando el alma. Y poco a poco nosotros vamos experimentando cambios. Y vamos dejando la inmadurez a un lado y vamos madurando y creciendo en Dios. Por eso dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice luego, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, y ese es el problema, que cuando nosotros nos volvemos practicantes del pecado y permanecemos, después de haber conocido a Cristo, practicando el mismo pecado, y vemos que Dios no nos agarra y no nos cae a galletas, no nos agarra y nos lanza. No. Dios es paciente, Dios está trabajando contigo y el Espíritu de Dios te comienza a inquietar internamente, a decirte, hijo, hija, eso no está bien, tú tienes que dejar eso, tú tienes que cambiar aquello. Y entonces la gente comienza a resistirse. No, es que yo no quiero, porque es que así que yo me siento bien, es que así yo me siento empoderado, es que así yo me siento que yo soy fuerte, es que así. Y entonces la gente se convierte insensible, va perdiendo la sensibilidad y se entrega a la lascivia, es decir, a un hambre voraz por hacer o cometer con toda avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo no nos enseñó eso. Ese no es el ejemplo que hemos recibido. Esa no fue la enseñanza que Él nos dejó. Entonces, nota lo que dice el verso siguiente, verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Así que hay que cambiar la manera de pensar, la manera de calcular las cosas, de meditar en las cosas, porque en otro tiempo nos volvíamos pensadores en los asuntos del mal. Vamos a ver cómo yo me la voy a desquitar. Yo se la tengo guardada. Ese que me hizo eso, yo de alguna manera me la desquito. Yo lo voy a aprovechar. Y comienza a calcular, comienza a meditar y comienza a rumiar la manera en que va a actuar, y termina haciendo, porque uno hace lo que uno piensa. Cuando una gente dice que va a matar a otro, téngale miedo. Dice, no diga como dice el mundo. Dice, no, esos perros que ladran no muerden, eso no va a hacer nada. Cuando dice, te voy a matar, téngale cuidado. Si usted es creyente y su esposo lo amenaza de que la va a matar, comienza a tomar autoridad en los aires sobre los espíritus que lo están poniendo esa convicción en el corazón. Y mire a ver por qué causa que lo quiere matar, porque a lo mejor la conducta suya no es tan buena como para que él esté mansito y tranquilito. A lo mejor quizás usted le promueve la violencia. Entonces tengamos mucho cuidado, examinémonos a nosotros mismos, y si tenemos pensamientos que no son de Dios, dice la Biblia, llevémoslos cautivos a la obediencia a Cristo. Tomemos autoridad sobre esos pensamientos, reprendamos esos pensamientos, son enemigos de nuestra alma que quieren destruirnos. No se olvide ese principio. Juan 10:10, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aleluya. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Él se lo merece. Aleluya. Ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira. Note cómo comienza: desechando la mentira, hablad verdad con su prójimo. Si usted estaba acostumbrado a mentir y de repente ahora que está en Cristo se da cuenta que dice una mentira, inmediatamente se da cuenta, retráctese de esa mentira.
Así es como comienza el creyente a cambiar. Dice, ay, espérate, discúlpame. No, lo que te estoy diciendo no va. Eso no es lo que te quería decir. La verdad es esta. Hable la verdad. Hable la verdad. Cambie la mentira por la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¡Airaos! Pero no peques. ¿Quiere decir que usted puede coger la cuerda con alguien? ¿Sí? Sí, tiene permiso para llenarse de coger un pique, como decimos nosotros, pero no peque. ¿Cómo así, pastor? Bueno, usted puede airarse y molestarse y disgustarse y decirle, no, es que eso no es así, ¿cómo tú vienes a hacerme eso? Y te molesta y te encara y te entruña y te va amargado para un rincón y te sienta ahí tranquilo. Y dice, Señor, toma el control de esta situación, por favor, ayúdame. Y entonces no hace lo que en otro tiempo usted hacía, que se llenaba de ira y comenzaba a decirle cuántas maldiciones salían por su boca y lo embarraba de arriba abajo y lo llenaba de maldiciones, y si no lo aguantaban usted le daban 3 pecosones. Entonces eso es lo que Dios está diciendo que no debemos hacer. No llevarnos a esos límites que antes, cuando teníamos solamente a un viejo hombre morando dentro de nosotros, ese impulso nos llevaba a reaccionar de esa manera. Y dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, usted que se fue aparte, que le pidió a Dios, Dios mío, mira, ayúdame, Señor. ¿Qué le pidió a Dios ahí en oración? Señor, cámbiame, por favor. Y ya la otra persona se dio cuenta que usted reaccionó de una manera diferente. Le va a decir, mira, perdóname por lo que te dije. ¿Y sabe lo que usted le va a responder? Sí, yo te perdono. Porque si usted deja al viejo hombre que diga, ¿saben cómo le va a responder el viejo hombre? Que te perdone Dios, seré yo Dios para perdonarte. Y ahí arranca otra vez como antes. No, yo le dice, sí, yo te perdono. Nunca te olvides que el perdón es la herramienta más importante que el Señor nos enseñó a nosotros en la oración modelo. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero después de eso dijo el Señor, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Porque si no perdonáis unos a otros vuestras ofensas, tampoco mi Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Amén. Lo único que recalcó de toda la oración modelo Jesús fue la necesidad de perdonar. Hermanos, no hay forma de librar esa alma cautiva en el odio. Y cuando usted deja que esa ira se convierta en resentimiento, y ese resentimiento en amargura, y esa amargura en odio, eso va creciendo, un monstruo que va creciendo dentro de usted. Es un monstruo que va creciendo. Y el enemigo va agarrando fuerza cada vez más dentro de ese territorio que usted no ha querido soltar, no ha querido ceder, no ha querido dominar. Por nosotros mismos no podemos, pero dependiente de Él totalmente, sí lo podremos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces, no le deis lugar al diablo. Eso quiere decir, no le cedas tu alma. No dejes que se ría de ti, porque cuando nosotros cometemos las diabluras que cometemos, cuando dejamos que el viejo hombre nos domine, entonces el enemigo viene a reírse de nosotros, a burlarse de nosotros. No diga que es cristiano, mira de que es cristiano yendo a la iglesia, perdiendo su tiempo. Hipócrita, no sé qué, aquí y allá, y comienza por ahí. Mire, hermano, y no lo va a soltar hasta que usted desista de congregarse, hasta que usted desista de seguir la fe a Cristo Jesús. Porque el enemigo vino a matarlo, no se olvide de eso. Él vino a matarnos, a destruirnos completamente. Pero Cristo vino para que tengamos vida en abundancia. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuidemos lo que decimos. Que no, se salió una palabra descompuesta, dele un rewind, échale para atrás. Dígale, ay, perdóname, manito, no te quise decir eso.
Una palabra descompuesta es decirle a su propio hijo: maldito muchacho, quítate de ahí que está molestando mucho. Se lo está maldiciendo. Es una palabra descompuesta. Y peor si le agrega: maldito muchacho del diablo. Porque ese no es del diablo, ese es de Dios que se lo prestó a usted. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Y luego dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esa es la manera en que el Espíritu Santo comienza a dejar de actuar en nosotros. Como que se recoge internamente, se entristece en gran manera al ver que nosotros no tomamos autoridad sobre las palabras, no tomamos autoridad sobre los sentimientos, no tomamos autoridad sobre las acciones que tomamos. Y entonces el Espíritu Santo se comienza a retraer en nosotros. Pero dice aquí que el Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros somos el templo y la morada de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo es Dios habitando en corazones de hombres de carne y hueso. Amén. Con Él fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Cristo a nosotros? Borrón y cuenta nueva. Dios, de tus pecados los he hecho a lo profundo de la mar y me olvido de ellos. Estás perdonado. No nos perdonó porque éramos buenos, no nos perdonó porque hiciéramos cosas que se merecían que nos perdonara. Es al contrario, aún habiendo hecho cosas para no merecer ese perdón, nos lo dio incondicionalmente. Entonces, el perdón tú no lo puedes condicionar. Tú no le puedes decir a la gente: yo no te perdono porque tú no te lo mereces, o porque tú no haces aquello que merezca que yo te perdone. Tú no le puedes decir eso a nadie. Tú tienes que perdonar como perdonó Cristo a tu vida y la mía. Nos perdonó incondicionalmente. Ahora, ven conmigo a Filipenses, capítulo 2, versos 14 al 15. Dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Definitivamente nos tocó vivir en medio de una generación, como ahí dice, torcida y perversa, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Definitivamente estamos mirando ahí cómo son manifiestas las obras del viejo hombre. Murmurador, querelloso, discusiones. Y lastimosamente, cuando venimos a Cristo, todavía tenemos un viejo hombre que le gusta discutir. Parecemos abogados, no perdemos una delante de nadie. No flaqueamos ante refutar lo que para nosotros no parece que está correcto. Si nosotros estamos contrarios a esa opinión y la rebatimos y la defendemos como el que está defendiendo el caso del siglo. No hay una cosa más de la que sepa el dominicano que de leyes, de política y de pelota. Y por eso ustedes miran que los dominicanos se desaforan o nos desaforamos discutiendo de esas tres cosas. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros somos luminares en este mundo. Mateo 5:48 dice: por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. La perfección es un proceso. Diga conmigo, es un proceso. Tú no eres perfecto de la noche a la mañana, aunque por la fe Dios te mira perfecto. Por la fe Dios nos mira obra terminada, pero nosotros somos obra en construcción, obra que está muchas veces Dios reconstituyendo, restaurando en muchos de nosotros muchas cosas que nos han afectado el alma. Entonces, Dios cada día está perfeccionando nuestras almas, ¿sí? Para que lleguemos a ser como nuestro Padre que es perfecto. Amén.
Por eso Santiago en el capítulo 1 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Es decir, que nos van a probar para ver cuánto de lo que el edificio... Es como cuando un albañil pone unos puntales ahí, comienzan a edificar lo que el albañil trabaja, lo que le dice el arquitecto, el ingeniero que tiene que hacer o que tiene que poner. Él hace su parte en la edificación, a él le corresponde una parte, ¿sí? Y él comienza a trabajar esa parte de ahí, pero una vez que él termina su parte, se echa a un lado para que venga otro a trabajar otra parte que él no puede trabajar. En toda edificación están trabajando diferentes tipos de profesionales en diferentes áreas, y no necesariamente profesionales porque tengan esa profesión, sino porque es lo que ejercen. Son empíricos muchas veces, pero simplemente son expertos en lo que hacen por toda su trayectoria, sus trabajos, trabajando en eso. Pero al final hay alguien más calificado que evalúa cómo está saliendo la obra y dice, no, esa columna hay que tumbarla porque no va correcta, no la edificaron derecha. Le pusieron tal cosa, midieron tal aquí, y comienza él a dar las correcciones del lugar y a decir lo que está defectuoso, ¿sí? Eso está haciendo Dios con nosotros. A través de su Espíritu nos dice, todavía hay cosas que tienen que cambiar, ¿sí? En el Cantar de los Cantares dice que me beses con los dichos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y aquí es una analogía de la iglesia que desea ser instruida. Que me bese con los dichos de su boca es que me instruya, que me capacite, que me habilite, ¿sí? Con sus enseñanzas, porque mejor es eso que ser dado al vino. Entonces, besar aquí es equipar con armas, darnos las herramientas para nosotros poder desenvolvernos, y eso es lo que la iglesia está recibiendo en este tiempo, equipamiento para llegar a ser lo que dice el Cantar 1:15, cuando el Señor dice aquí, tú eres toda hermosa, amiga mía, y se refiere al término hermosa como tú no tienes defecto, por fin ya estás perfeccionada en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, ¿sí? Dios va a terminar su obra con nosotros, la que Él comenzó, Él la va a terminar. Amén. Y ahora entramos en materia. Deuteronomio capítulo 11, verso 31. Porque ahora vamos a entrar a Canaán. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para renovarnos? Esa es la pregunta. ¿Cómo empezamos a despojarnos nosotros del viejo hombre? Mire Deuteronomio 11:31, porque vais a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que vuestro Dios os da, y la tomaréis y habitaréis en ella. ¿A qué tierra se estaba refiriendo? A la tierra de la promesa, a Canaán, la tierra prometida. El nombre Jordán significa lugar de humillación. La primera cosa que debemos de hacer los cristianos es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Es decir, Señor, reconozco que soy iracundo, reconozco que me enojo muy fácilmente, soy de mecha corta, cojo la cuerda fácilmente. Gracias a Dios que mi equipo esté en primer lugar. Eso no lo diga. Pero usted dice todo lo que le sale del alma. Fíjense cómo esa alma mañosa comienza a dar sus expresiones. Pero real y efectivamente, el alma es muy mañosa, hermano. Y nosotros, la única manera de dominarla es humillándonos, reconociendo que sin Él es imposible que cambiemos eso. Sin Él es imposible que dejemos de gritar y de molestarnos y de explotar y manchar a todo el mundo y maldecir a medio mundo. Es imposible. Sin Él no lo puedes hacer. Ni yo tampoco. Nadie lo puede hacer. Pero con Él todo es posible. Así que dependamos poderosamente de esa mano de Dios. Aferrémonos a la mano de Dios para que Él nos levante, para que Él nos restaure, para que Él nos cambie, para que Él nos transforme. Entonces, el número 21, 23, del 21 al 23 dice: entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: déjame pasar por tu tierra.
No nos desviaremos ni por campos ni por viñedos, ni beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real hasta que hayamos cruzado tus fronteras. Y Sehón no permitió a Israel pasar por su territorio. Y reunió Sehón a todo su pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto y llegó a Jahaza y peleó contra Israel. En el transcurso de nuestra carrera para llegar a la tierra prometida, que es Canaán, que es la conquista de nuestra alma. Porque Canaán no es el cielo, como algunos dicen. Canaán no es el cielo. Canaán es... ¿Saben por qué no es el cielo? Categóricamente, ¿por qué no es el cielo? Porque en el cielo no habrá enemigos. Y en Canaán había que vencer, tomar la tierra centímetro a centímetro, peleando contra los enemigos. Entonces, el cielo no es Canaán. El cielo es Canaán, es la conquista de nuestra alma. Que nosotros vencemos a esos enemigos que tenemos internamente, batallando en contra de la fe que nos ha sido dada, de la enseñanza que nos ha sido trasladada, y estamos luchando, pero ¿cómo yo voy a dejar de comportarme así? ¿Cómo yo voy a dejar de hacer así? Es que van a pensar, es que me van a agarrar por flojo, es que me van a agarrar al lado flaco, es que yo no quiero, y la gente tiene una lucha inmensa internamente en la toma de decisiones. Y entonces se levanta Sehón. ¿Saben qué significa Sehón? Sehón significa basura o basurero. Pero ¿sabe dónde está ese basurero? Dice que Sehón era rey de Hesbón, y Hesbón significa intelecto. Ese basurero está en la mente. Hay gente con la mente llena de basura, de pensamientos insólitos, hermano. Cuando uno dice, pero ¿cómo tú estás pensando hacer una cosa así, muchacho? ¿Y qué torpeza es esa que tú estés pensando de esa manera? ¿Cómo se te ocurre pensar? Y esos son pensamientos con los que lidiamos todos. Pero la Biblia dice, te di autoridad para que tomes autoridad sobre tus enemigos. ¿Cómo van a tomar Canaán? Tomaréis la tierra centímetro a centímetro, espada tras espada. Hay que pelear con la palabra de Dios. Decir, no. ¿Cómo que yo no puedo? ¿Cómo que yo soy un inútil? ¿Cómo que yo soy uno que no sirve para nada? No, yo no acepto eso en mi alma. Yo no sé. Hay gente que se echaron a un lado y literalmente se echaron a morir, porque dicen que desde pequeñito alguien lo marcó, posiblemente un padre, una madre, o posiblemente cualquier tutor que tenía, un maestro, una maestra, le dijo, tú eres un inútil, tú no sirves para nada, tú eres un burro, y lo marcó con palabras tan severas que lo han echado a un lado. Hay gente que dice que yo no puedo. Yo sé que otros pueden, pero yo no. No, mi hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cambie su manera de pensar. Venza esa actitud negativa que está dentro, ese pensamiento de que usted no va a poder, que yo no voy a lograr. Hermano, ¿cómo es posible que a esta altura del juego creyentes estén pensando que es imposible? Mire, para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Si usted cree en el Señor, eso es posible, claro que sí. Ayer estaba yo mirando en las redes sociales al fundador de TikTok. Yo no sé si usted lo vio, pero ese hombre no tiene cuerpo de aquí para abajo, solamente de la cintura para arriba. Y ese es el hombre que inventó el TikTok. Y este es el hombre que venció toda contrariedad, venció todo lo que cualquier persona le hubiera dicho, es que yo no voy a poder porque mírame, pobrecito yo no puedo, yo soy inválido, yo no puedo caminar. Pero este hombre se ejercita todos los días con sus manos, y pesas y no sé cuánto. Y mire, es un hombre, y fue el inventor de TikTok, multimillonario hoy en día. Y estaba mirando otros ahí, ay Dios mío, yo no quiero pasarme la mañana entera hablando de eso, pero ya debo casi terminar. Pero ¿saben qué? Hombres y mujeres que prácticamente lo tenían descalificado, la sociedad los descalificó.
Hubo un niño que a la edad de 9 años dijo, yo voy a ser un gran inventor. Y dejó de estudiar. Y arrancó, dijo, yo voy a ser un gran inventor. Y comenzó a bregar y a pegar cables. Consiguió trabajo en un taller de electricidad y comenzó a ver cómo pegaban cablecitos y no sé qué, y aquí y allá. Y se inventó los conectores de electricidad. Y cuando se lo presentó a su jefe, comenzaron a reírse de él, a burlarse de él. Sí, ok. Solicitó puso su carta de renuncia, se salió de la empresa y comenzó con su familia a hacer conectores de electricidad. Pasó un tiempo, nadie le compraba los conectores, hasta que un día alguien dijo, claro que sí, te lo compro. Y ese muchacho llegó a ser, desde temprana edad, siendo apenas un niño de 9 años, llegó a ser de la empresa que hoy en día se conoce como Panasonic, el dueño de Panasonic. Yo le pregunto a usted, ¿habrá algo imposible para Dios? Y si nada es imposible para Dios y Dios está con nosotros, ¿habrá algo imposible para nosotros? Hay que cambiar la manera de pensar. Hay que vencer a ese reyesuelo que nos tiene dominado. Tú no sirves, tú no vales, tú no puedes. Para ti las cosas no son, para otros sí, pero para ti no. Mentira del diablo, que el Señor los reprenda. Tú y yo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Amén. Entonces, salieron desde al encuentro de Israel hasta llegar a Jahaza. El nombre Jahaza significa hollada, pisoteada. El enemigo tiene a mucha gente bajo sus pies. Pero la Biblia me dice a mí, y eso es lo que usted tiene que tomar para usted, porque eso es para los creyentes. He aquí, dice el Señor, yo les he dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal, y nada os dañará. Es decir, que el enemigo donde tiene que estar es debajo de nuestros pies. No nosotros debajo del pie del enemigo, sino el enemigo debajo de nuestros pies. Tú tienes la autoridad y tienes que utilizar esa autoridad en el nombre poderoso de Jesús, porque en Él todo lo podemos. En Cristo Jesús todo es posible. Amén. Tenemos que tomar autoridad sobre esos pensamientos. Josué 12, del 1 al 2 dice, estos pues son los reyes de esta tierra, a quienes los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente desde el valle de Arnón hasta el monte de Hermón y todo el Arabá hacia el oriente. Entonces, note, los representantes de esos lugares representan a potestades, a principados, a espíritus de las tinieblas que combaten contra el pueblo de Dios. En este sentido, no son enemigos físicos como los días de Israel, son enemigos espirituales. Nuestra lucha, nunca te olvides, no es física, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que operan en regiones celestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es una lucha espiritual. Y esos espíritus inciden sobre nuestra alma para llevarnos a una conducta errática, una conducta conforme al hombre viejo que está viciado. ¿Sí? Entonces miramos, Jordán, lugar bajo, lugar de humillación. Hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios y permitir que sea Él el Señor de nuestras vidas, que Él gobierne nuestros pensamientos y entonces con Él todos los vamos a poder. Arnón, que es el valle donde lo llevaba el enemigo a pelear, es el valle del león de perpetuidad, del león eterno. ¿Quién es ese león eterno? Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá, que es eterno. Es ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es el alfa y la omega, es el principio y el fin. ¿Sí? Y mira a dónde lo lleva. Al valle del león perpetuo. Y luego dice que lo llevó desde ese valle hasta el monte de Hermón. Hermón significa santuario. Lugar de adoración. Es decir, que nosotros necesitamos destruir al viejo hombre y consagrarnos delante del Señor, rendirnos, levantar un altar para Dios. Amén. Y entonces luego miremos que allí lo llevaron finalmente hasta el Arabá. Y por ahí anoté el nombre Arabá, ahora no lo miro aquí en mi pantalla, pero lo anoté por ahí, así que alguna vez se lo voy a decir el nombre. Le digo el significado en otro momento.
Sehón, basura acumulada. Acuérdense, en el intelecto, rey de los amorreos que habita en Hesbón. Y señoreaba desde Aroer, que está en la ribera del arroyo de Arnón, y desde medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Todo ese territorio estaba minado de enemigos. Sehón significa basura, Hesbón significa intelectual, Aroer significa desnudo, sin cobertura. Hay gente que estando en Cristo no quiere reconocer las autoridades, no quiere reconocer lo que dice Romanos 13:1, toda autoridad es puesta por Dios. Y si no queremos padecer por causa de las autoridades, debemos de cumplir las leyes, porque las leyes fueron dejadas por Dios para nuestro bienestar. Y todo el que se resiste a la autoridad, a Dios mismo resiste. Cuando usted hace resistencia a sus padres, cuando usted hace resistencia a su jefe de trabajo, cuando usted hace resistencia al comandante de gobierno, cuando usted hace resistencia a todo lo que está en autoridad y eminencia, está haciendo resistencia a Dios. Entonces, como hijos de Dios, si algo tenemos que aprender es a ser obedientes a las autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y el que se resiste a ella acarrea para sí juicio y condenación. Entonces, hay que vencer a ese enemigo que no quiere someterse, que no quiere reconocer autoridad, y por eso estamos en los trabajos, no reconocemos al jefe, murmuramos al jefe, criticamos al jefe, y eso es muy peligroso. Si no, lea toda la historia de Israel. Y luego, Galaad significa rocoso, duro. Toda esa dureza que hay en el corazón, Dios quiere destruirla con el martillo de su palabra. Jaboc significa derrame o derramado. Y hay gente, hermanos, que literalmente sufren de derrame. ¿Sabe por qué? Porque no han dominado su alma. No han gobernado su viejo hombre. Y entonces, al tener tantas preocupaciones, tantas ansiedades, tantas situaciones que no logran resolver y que están inquietos y que no acaban de confiar en Dios y depositar toda carga a los pies de Jesucristo, entonces, llevando todo ese peso, finalmente ocurre lo que médicamente se esperaba, aunque no nos lo esperábamos. Porque tanta presión finalmente estalla por algún lado. O en el tubo digestivo, o en el sistema neurológico, o en el sistema gastrointestinal, o en el sistema, en cualquiera de los sistemas del cuerpo humano se dispara. Aún en la piel, hermanos, manifiesta la obra de esa tensión no manejada, de esa inseguridad, de ese nerviosismo, de esa intranquilidad que produce lo que estamos mirando afuera. Hermanos, la Biblia nos enseña que confiemos, que dependamos totalmente de Dios, y si Él es con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Amén. Finalmente, Josué capítulo 7, versos verso 1 y verso 13. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones. Ese es el problema. Para poder conquistar el alma hay que ser obedientes. Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Versículo 13. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites estas cosas que tienes en medio de ti. La única forma de vencer al enemigo es derrotando, venciendo todas esas áreas que nos dominan, que nos gobiernan, que son parte de nuestro viejo hombre, que fue formado de esa manera, pero el Señor quiere restaurarlo. Así que póngase de pie, por favor. Y ahí, con sus ojos cerrados, yo quiero pedirle que usted analice cómo son sus pensamientos. ¿Cómo son tus pensamientos? La iglesia que el Señor está preparando para el encuentro con su amado se va a poder presentar de Él una iglesia hermosa, pura, limpia y sin mancha. Una iglesia que ha sido corregida, que ha sido trabajada, no por la mano del hombre, por la mano del Espíritu Santo,
que es Dios mismo actuando en nosotros. En esa preparación debemos someter a todos nuestros enemigos del alma y debemos de comenzar humillándonos. Humillémonos primero, luego vayamos al monte de la consagración, consagrémonos. Después tomemos autoridad sobre toda esterilidad. Ahí está el término arabá, significa esterilidad. Y aroer, que significa recuerdos del pasado. Hay recuerdos del pasado que perturban la vida de muchos cristianos. Y segunda carta a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí ahora todas son hechas nuevas. Con tus ojos cerrados, dile: Señor, hoy yo me resisto a seguir pensando que hay cosas imposibles para mí, Señor. Hoy me resisto a querer seguir actuando con violencia, con ira, a desbordarme en palabras descompuestas cuando me enojo, cuando me molesto, Señor. Hoy me someto bajo tu poderosa mano. Hoy te pido, Señor, que pongas en mí, Señor, tu gracia y que derrames tu Espíritu Santo sobre mi vida para que sea manifiesta las obras del Espíritu. Y entonces yo poder tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, Señor. Y dominio propio también, Señor. Dame la gracia, Señor, dame la gracia. Dame la gracia para vencer al viejo hombre. Dame la gracia para vencer mi vieja naturaleza, Señor. Dame la gracia para dominar y tomar conquista en mi alma. Ir avanzando, Señor. Ir dejando atrás al viejo hombre. Ir avanzando hasta que finalmente todas las cosas sean renovadas en mí, Señor. Dependo totalmente de ti, Señor. Entiendo que sin ti no podré lograrlo, pero contigo todo es posible, Señor. Por eso me aferro de tu mano poderosa en este momento. Ayúdame, Señor. Pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios y dile: ayúdame, Señor. Yo no sé con qué pensamiento tú estás luchando. Yo no sé con qué sentimiento tú estás bregando. Yo no sé qué clase de enemigo te está perturbando el corazón, el alma. Pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que por medio de Jesucristo tenemos toda autoridad. Así que toma el control ahora mismo de esa situación y somete bajo la autoridad del nombre poderoso de Cristo toda situación. Y mientras usted batalla eso, mientras usted lucha con eso, quiero pedirle a algunos que están aquí que me ayuden a interceder, porque quiero hacer una invitación en esta mañana. Y la invitación es muy simple, muy sencilla. Quizás haya gente que todavía no haya dado un paso de fe, no haya confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice que en Adán todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos lejos, éramos enemigos de Dios. Mientras no recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos enemigos de Dios. Usted podrá decir: pero yo no tengo nada en contra de Dios. Al contrario, yo creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente con que tú digas: yo creo en Dios. Es que tú recibas esa gracia, es que tú recibas ese favor de Dios en tu vida. Porque sin Cristo no es posible que tengamos ni salvación ni vida eterna. Él es el dador de la salvación y la vida eterna. Necesitas tener un encuentro personal con Él. Necesitas recibirlo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 1 que los que creyeron en Él y lo confesaron con su boca tienen el derecho de ser hijos de Dios. Así que hoy yo quiero invitar a los que todavía no han invitado a Jesús como Salvador personal para su vida, que tomen esta decisión. Es una decisión particular de cada quien. Yo no la puedo tomar por ti, la mía la tomé yo hace 45 años, gracias a Dios. Y gracias al Señor he visto su mano obrando en mi vida desde hace tiempo. Pero Él quiere hacerlo contigo también. Así que si hay alguien en este lugar que quiere entregarle su alma a Jesucristo, yo quiero invitarle para que ore conmigo y le diga: Dios,
Te doy gracias por la dádiva de la salvación y la vida eterna por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por enviarlo a esta tierra para que muriera en una cruz y allí derramara su sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Yo confieso que soy pecador, pero reconozco que esa sangre limpia todos mis pecados y hoy por la fe la aplico en mi vida para salvación. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida y te doy muchas gracias por darme la oportunidad de recibirte como mi único y suficiente Salvador. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén. Si alguien hizo por primera vez conmigo esta oración en este lugar, te quiero invitar que ahí donde está me dejes saber. Levanta tu mano en alto. Si alguien hizo esta oración conmigo, por favor levante su mano en alto, déjeme verle. ¿Sí? Amén, Dios te bendiga. Gloria a Jesús. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Amén. Qué bueno, qué lindo. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? ¿Alguien más quiere entregarle su corazón a Jesucristo para que Él sea el Salvador y el Señor de su vida? ¿Alguien más quiere hacerlo? Levanta tu mano. Que no te dé vergüenza, que no te dé miedo. El Señor te trajo para esto, para salvarte, para bendecirte. Estamos en este lugar para recibir bendición de Dios. ¿Alguien más? Levanta su mano, me deja verle. Yo quiero orar por usted. Quiero bendecirle. Amén. Dios te bendiga. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. ¿Saben por qué son los aplausos? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Y hoy estamos de fiesta aquí en este lugar porque usted ha tomado esa determinación, ha tomado esa decisión. Yo quiero invitar a los que levantaron sus manos, por favor, me den el privilegio de orar por ustedes. Si pueden pasar al frente, por favor, venga, salga de su asiento, deme ese privilegio. Deme ese privilegio de orar por usted.